bruja Isabella Cortés. Isabela les saluda. Hoy, una vez más, Isabela estará contando historias de fantasmas reales que muchos de ustedes, los espectadores de diferentes lugares, han enviado al programa a través del correo electrónico labrujaisabela@gmail.com y la página de fanpage facebook.com/labrujaisabela. Si ustedes tienen alguna historia extraña o alguna experiencia difícil de explicar, no duden en enviársela a Isabela a través de este correo electrónico o de la página de fanpage para que Isabela pueda encontrarlas con mayor facilidad y compartir sus historias aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Amigos, la noche de hoy les traigo un caso que, la verdad, me dejó pensando muchísimos días. Es de esos correos que uno lee y al principio dice, bueno, parece una historia de amor, parece algo normal, pero conforme vas avanzando, te das cuenta de que la realidad supera por mucho, pero por mucho, a cualquier película de terror. Esta es la historia de Basilia. Ella nos escribe desde la Ciudad de México. A ver, déjenme hacer memoria para contarles exactamente cómo empezó todo esto. Resulta que Basilia, en ese entonces, era una estudiante universitaria. Su familia es de Puebla, pero se mudaron a la capital hace ya varios años. Como sus papás tenían una buena posición económica, siempre le dijeron, «Hija, tú dedícate a estudiar. Nosotros te pagamos todo. No te preocupes por el dinero. Lo único que queremos es que termines tu carrera». Pero ya saben cómo es uno a esa edad, ¿no, gente? Uno quiere sentirse independiente, traer su propio dinero en la bolsa para salir con los amigos o comprarse sus cosas sin tener que pedirle permiso a los papás. Entonces, Basilia decidió buscar un trabajo de medio tiempo. Sus papás al principio se enojaron muchísimo, se opusieron, pero al final, viendo que ella era terca y que de verdad tenía ganas de salir adelante, terminaron aceptando. Total que Basilia consiguió trabajo en una cafetería pequeñita. Fíjense en este detalle. Era un local muy tradicional, ubicado en una colonia vieja y tranquila, de esas donde todavía las banquetas están llenas de macetas y los vecinos se conocen de toda la vida. Ella cubría el turno de 12:30 del día a 9:30 de la noche. El lugar era de una señora llamada Verónica, o Vero, como le decían de cariño. Pero les digo algo, la señora Vero casi nunca se paraba por ahí. Iba si acaso una vez cada 2 semanas a revisar cuentas y ya. La cafetería era tan tranquila que solo había 2 empleadas, Karen, que abría en la mañana, y Basilia, que cerraba en la noche. Todo iba súper bien, la neta. Pasaron casi 2 meses y el trabajo era de lo más relajado. En las noches, a eso de las 8, la colonia se quedaba en silencio. Solo se escuchaba de repente el ruido de algún camión a lo lejos o el silbato del camotero pasando por la calle. Hasta que llegó un martes. Eran exactamente las 8:30 de la noche. La cafetería ya estaba vacía. Basilia ya andaba limpiando las mesas, preparándose para cerrar, a las 9:30. Y en eso, amigos, la campanita de la puerta suena. Entra un muchacho. Basilia nos cuenta en su correo que era un tipo alto, de piel clara, muy bien peinado, con un rostro bastante guapo y limpio. Vestía muy formal, como de otra época. Traía una camisa blanca impecable, un pantalón de vestir azul marino y unos zapatos negros muy lustrados. Él se acercó a la barra y le pidió un chocolate caliente. Basilia se lo preparó. Se lo llevó a la mesa y como ya no había nadie más en el local, ella se fue a sentar a una mesita del fondo que usaban los empleados para descansar. En ese momento, el muchacho voltea, la mira y le dice, «Oye, ¿por qué te sientas hasta allá sola? Vente para acá, acompáñame». A ver, raza, pónganse en los zapatos de Basilia. Está sola en un local de noche, entra un muchacho guapo, te hace plática, pues cualquiera sonríe, ¿verdad? Ella le contestó con pena. «No, aquí estoy bien, gracias. Tú tómate tu chocolate, no te preocupes por mí». El muchacho sonrió, agarró la cucharita y empezó a darle vueltas al chocolate. Tintín, tintín, tintín. El sonido del metal chocando con la taza.
Pero, y aquí es donde la cosa ya no cuadra, amigos. Basilia se dio cuenta de que él no le daba ni un solo sorbo, solo le daba vueltas. Dieron las 9:20. Faltaban solo 10 minutos para cerrar. El muchacho se levanta, se acerca a la barra y le dice: «Ya casi es hora de cerrar, ¿no? Mejor ya ve recogiendo para que te vayas a descansar». Basilia, por dentro, se quedó sacada de onda. Ella pensó: «Oye, ¿y este güey qué? Ni que fuera el dueño para andarme dando órdenes», pero no dijo nada. A las 9:30 en punto, el muchacho tomó la taza de chocolate llena, la dejó en la barra, sin haberle dado ni un trago, y le dijo: «Oye, ¿me lo apuntas en la libreta, por favor? Yo vivo aquí enfrente, en la casa grande. Luego te lo pago, ¿va?». Y sin esperar respuesta, se dio la media vuelta, cruzó la calle y Basilia vio clarito cómo abría el zaguán de una casa enorme que estaba justo frente a la cafetería, y se metió. Les juro que si a mí me hacen eso, yo salgo y le grito que me pague, amigos. ¡Qué coraje! Pero Basilia recordó que esa casa enorme era de los tíos de la señora Vero, la dueña del café. Entonces se imaginó que ese muchacho debía ser algún familiar, algún sobrino, y por eso tenía tanta confianza. Agarró la libreta y anotó la deuda de un chocolate caliente. Pero espérense, porque esto apenas empieza. Durante los siguientes 5 días, exactamente a las 8:30 de la noche, el mismo muchacho entraba por la puerta. Pedía su chocolate caliente, se sentaba, le daba vueltas con la cuchara, le hacía plática a Basilia de cosas muy normales y a las 9:30 se levantaba, decía que se lo anotaran en la cuenta y se iba a la casa de enfrente. Al 5.º día, Basilia ya estaba preocupada. Imagínense, la dueña le iba a reclamar por estar regalando el producto. Así que a la mañana siguiente, cuando llegó a su turno, se topó con Karen en el cambio de guardia y le preguntó: «Oye, Karen, ¿tú conoces a un chavo que es sobrino de la señora Vero? Es que lleva 5 días viniendo en la noche, pide chocolate, no se lo toma y me dice que se lo anote porque vive enfrente». Karen se le quedó viendo con una cara de muchísima confusión y le respondió: «¿Cuál sobrino, Basilia? Ahí enfrente, en esa casa, nada más viven los tíos de la señora Vero. Son 2 señores ya grandes, viven solos. Ahí no hay ningún muchacho». Aquí ya se me puso la piel de gallina, gente. Fíjense bien, Karen llevaba más de 1 año trabajando y conocía perfectamente a los vecinos, pero Basilia estaba segurísima de lo que veía todas las noches. Esa misma noche, a las 8:30, la campanita vuelve a sonar. Era él, pero esta vez no se sentó en las mesas de los clientes. Se fue directo a la mesita del fondo, la de los empleados, se sentó frente a Basilia y le dijo: «Oye, tráeme mi chocolate para acá y siéntate a platicar conmigo un rato». Basilia, un poco nerviosa por lo que le había dicho Karen, le llevó el chocolate y se sentó. El muchacho, con una sonrisa muy amable, se presentó: «Me llamo Doroteo, soy primo de Vero, la dueña de aquí. Mis papás son los dueños de la casa de enfrente». Al escuchar eso, Basilia sintió un gran alivio. «Ah, claro», pensó ella, «era el hijo de los señores grandes. Todo tenía sentido». Doroteo metió la mano al bolsillo de su pantalón de vestir y sacó un billete de 200 pesos, se lo entregó a Basilia y le dijo: «Cóbratelo de toda la semana y quédate con el cambio». Luego se levantó, se despidió con la mano, dejó el chocolate intacto y caminó hacia la casa de enfrente. Basilia guardó el billete en la caja registradora, hizo sus cuentas, cerró el local y se fue a su casa muy tranquila. Pero al día siguiente, híjole amigos, lo que pasó al día siguiente de verdad que no tiene explicación lógica. Basilia llegó a las 12:30 para abrir su turno. Karen estaba esperando cruzada de arropas con una cara de pocos amigos. Antes de que Basilia pudiera saludar, le aventó un billete sobre la barra y le dijo: «Oye, Basilia, ¿por qué dejas esta porquería en la caja? Casi le doy esto de cambio a un cliente en la mañana. ¡Qué vergüenza!». Basilia miró el billete y se quedó completamente helada.
Gente, no era un billete normal de 200 pesos, era un billete viejo, pero viejísimo, de esos que dejaron de circular hace muchos años en México. Y no solo eso, el billete estaba oscuro, como si hubiera estado enterrado en la tierra húmeda por años, y tenía un olor fuertísimo, un olor a tierra de panteón y a cera de veladora quemada. Basilia lo agarró con la punta de los dedos. Estaba asqueada. Pero yo no metí esto, Karen. Ayer un cliente me pagó con un billete nuevo, te lo juro. Karen no le creyó y le exigió que repusiera el dinero de su propio bolsillo. Basilia, muerta de coraje y sintiendo una impotencia tremenda, sacó 200 pesos de su cartera y los puso en la caja. Todo ese día estuvo de mal humor. Pensaba, ese maldito Doroteo me engañó. Me dio dinero falso o viejo, se aprovechó de mí. En cuanto lo vea en la noche, me va a escuchar. A ver, raza, hagamos una pausa. Si a ustedes les pagan con dinero de muerto, dinero que huele a tierra de cementerio, cualquiera en su lugar ya hubiera salido corriendo, ¿sí o no? Pero Basilia no conectó los puntos. Ella creía que era una broma pesada de un cliente abusivo. Esa noche, a las 8:30, Doroteo entró a la cafetería. Basilia ni siquiera le sonrió. Le preparó el chocolate de mala gana y se lo aventó en la mesa. Él la miró sorprendido, se sentó y le preguntó, ¿qué tienes, Basilia? ¿Por qué estás tan enojada hoy? ¿Te pasó algo malo? Basilia lo miró con muchísimo rencor y le contestó secamente, pues fíjate que ayer un cliente se pasó de listo. Me pagó con un billete viejísimo y asqueroso que ya no vale, y mi compañera me obligó a poner los 200 pesos de mi bolsa. Yo gano bien poquito como para andar pagando las cosas de los demás. Doroteo no dijo absolutamente nada. Su sonrisa desapareció. Bajó la mirada, se quedó en silencio unos segundos, se levantó de la silla y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó a verla con una expresión muy triste y le dijo, «No te preocupes, luego lo arreglamos». Y se fue. Eran apenas las 9 de la noche. Se fue media hora antes de lo normal. Basilia se quedó temblando de los nervios. Pensó que a lo mejor él le iba a ir con el chisme a la señora Vero y la iban a despedir. Cerró el local y se fue a su casa sintiéndose súper estresada. Esa noche, Basilia no podía dormir. Estaba en su cama dando de vueltas, revisando su celular. Según me cuenta, era exactamente la 1 de la mañana cuando le llegó una notificación de su aplicación del banco. ¡Ting! Revisó la pantalla. Era una transferencia por exactamente 200 pesos y el remitente era Verónica, su jefa. Unos segundos después le llega un mensaje de WhatsApp de la señora Vero que decía, «Hola Basilia, oye, te acabo de transferir 200 pesos. Tómalo como un apoyo para tus pasajes y tu transporte, ¿sale? Descansa». Basilia se quedó mirando la pantalla. O sea, imagínense lo raro que es esto, amigos. Ningún jefe te manda un bono de transporte a la 1 de la mañana de un día cualquiera, y mucho menos por la cantidad exacta que perdiste ese mismo día. Pero como estaba tan cansada, simplemente le dio las gracias y se quedó dormida. Esa misma noche empezaron los sueños. En su sueño, Basilia estaba en un parque muy bonito. El sol brillaba y frente a ella estaba Doroteo. Él la miraba con una sonrisa hermosa, le tomaba las manos y le decía, «Ya no estés enojada conmigo, ¿sí? Perdóname, por favor, ya no estés triste». Al día siguiente, cuando Basilia despertó, se acordó del sueño y hasta se rió solita. Se miró al espejo y pensó, «Ay, Basilia, estás bien loca. Seguro te soñaste con él porque la neta sí está muy guapo. ¡Qué oso! Ya me estoy enamorando del cliente». Ese día le tocó ir a trabajar. Para su sorpresa, la señora Vero estaba en la cafetería. Lo raro fue que cuando Vero vio a Basilia, se le acercó, la tomó de los hombros, la miró fijamente a los ojos y le preguntó, «Basilia, ¿cómo estás? Dime la verdad, ¿estás durmiendo bien en las noches?» Basilia se sacó de onda. «Sí, señora Vero, estoy bien.
Duermo normal. ¿Por qué la pregunta? Vero soltó un suspiro, desvió la mirada y le dijo: no, por nada. Ponte a trabajar. Esa noche, como la dueña estaba ahí, Doroteo no apareció. Pero al llegar a su casa y quedarse dormida, Basilia volvió a soñar con él. Esta vez soñó que caminaban agarrados de la mano por las calles de la colonia, platicando y riendo a carcajadas. Cuando despertó, Basilia sentía mariposas en el estómago. Gente se estaba enamorando perdidamente de alguien que apenas conocía. A partir de ahí, se formó un patrón extrañísimo durante 3 o 4 semanas. Escuchen esto porque aquí se pone denso. Los días que la señora Vero iba a revisar la cafetería, Doroteo no aparecía, pero en la noche Basilia soñaba con él, teniendo citas hermosas. Y los días que Vero no iba, Doroteo cruzaba la puerta exactamente a las 8:30, pedía su chocolate, se sentaba con ella a platicar hasta las 9:30 y luego se cruzaba a la casa de enfrente. Basilia ya estaba 100% segura de que sentía algo por él, y él le demostraba muchísimo cariño. Pero espérense, porque la tranquilidad de esta historia se va a romper de la manera más brutal posible. Fue un jueves. Basilia llegó a su casa después del trabajo sintiéndose súper agotada. Le dolía la cabeza, sentía el cuerpo pesado, como si trajera cargando un costal de cemento en la espalda. Normalmente ella llegaba, se bañaba, cenaba algo y se acostaba. Pero ese día el cansancio era tan antinatural, tan pesado, que solo se quitó los zapatos, se tiró a la cama con la ropa del trabajo y cerró los ojos. La habitación estaba en completa oscuridad. Afuera se escuchaba a los perros de la colonia ladrar en las azoteas. Apenas llevaba unos 15 minutos medio dormida cuando sintió que la temperatura del cuarto bajó de golpe, y justo al lado de su oreja, les juro que aquí se me eriza la piel, justo en su oído izquierdo, escuchó la voz de un hombre susurrándole claramente: levántate, come algo antes de dormir, te vas a enfermar si no comes. Basilia abrió los ojos de golpe, el corazón le latía a 1000 por hora. Encendió la lámpara de su buró, alumbrando toda la recámara. Estaba sola, no había nadie. Las puertas estaban cerradas, las ventanas con seguro. Ella trató de calmarse. Se dijo a sí misma: no manches, es el cansancio. Me estoy volviendo loca del estrés de la escuela y el trabajo. Apagó la luz y volvió a cerrar los ojos, tratando de ignorar el miedo. Empezó a quedarse dormida otra vez, ese estado donde estás entre el sueño y la realidad. Y de repente sintió cómo el colchón se hundió a sus espaldas. Alguien se acababa de acostar junto a ella. Antes de que pudiera reaccionar, sintió unos brazos largos y helados que la abrazaban por la espalda. Sintió unas manos grandes que empezaban a recorrerle la cintura, el abdomen, los brazos. Basilia, todavía medio aturdida por el sueño, pensó que a lo mejor era su mamá que había entrado a taparla, y empezó a forcejear medio dormida diciendo: ya déjame, mamá, hazte para allá, tengo calor. Pero esas manos la apretaron más fuerte, y de pronto la conciencia le pegó como un balde de agua fría. Ella dormía sola. La puerta de su cuarto tenía seguro por dentro. Nadie podía estar ahí. Basilia pegó un grito, se sentó de golpe en la cama, aventó las cobijas y prendió la luz a la velocidad de la luz. Gente, no había absolutamente nadie en la habitación. Pero sobre las sábanas blancas, justo donde ella había sentido el peso, había una hendidura perfecta, como si alguien muy pesado se acabara de levantar. Basilia agarró su celular, vio que eran las 3 de la mañana y se quedó sentada en un rincón del cuarto, temblando, llorando, sin atreverse a apagar la luz hasta que amaneció. Al día siguiente le contó a su mamá, con lágrimas en los ojos, lo que había pasado. Su mamá, tratando de buscarle una lógica, le dijo: «Ay, hija, te lo dijimos, andas muy presionada con la universidad y ese trabajito. Fue una parálisis del sueño, un delirio de cansancio. Ya, renuncia a ese lugar, por favor». Basilia le marcó a la señora Vero, pero no le renunció. Fíjense cómo es el destino, ¿no? Ella le dijo que se sentía muy enferma y que necesitaba unos días de descanso. Vero le contestó con una voz muy extraña,
casi de alivio. Sí, Basilia, tómate los días que quieras. De hecho, voy a cerrar el café una semana para hacer unas remodelaciones. Yo te aviso cuando regresemos. Llegó el domingo. Los papás de Basilia tenían una comida familiar con unos tíos al otro lado de la ciudad. Como ella se seguía sintiendo muy débil y sin energía, les dijo que se adelantaran, que ella dormiría un rato más y luego los alcanzaba en taxi. Se quedó sola en la casa. Volvió a la cama, cerró los ojos y el sueño regresó. Volvió a soñar con Doroteo. Esta vez el sueño era súper nítido, casi como si estuviera despierta. Estaban en una plaza, sentados en una banca. Él la tomaba de las manos, la miraba a los ojos y le decía: «Basilia, me gustas muchísimo. Quiero que seamos novios oficiales. Y la verdad, yo quiero casarme contigo». En el sueño, Basilia sentía una paz y una felicidad inmensas. Ella sonreía y le decía que sí, que aceptaba casarse con él. Entonces Doroteo le dijo: «Ven, acompáñame. Quiero presentarte a mis papás para pedir tu mano». La agarró de la mano y empezaron a caminar. Y amigos, adivinen a dónde llegaron en el sueño. Sí, a la casa enorme que estaba enfrente de la cafetería. Justo cuando estaban parados frente a la puerta, a punto de tocar el timbre, ¡ring! ¡Ring! El celular de Basilia empezó a sonar en la vida real, arrancándola de tajo del sueño. Era su mamá, reclamándole porque no llegaba a la comida. Basilia, atontada y todavía con el corazón latiendo de amor por el sueño, le dijo que mejor no iba, que se sentía mal. Se quedó acostada, mirando el techo, pensando: «Ay, Dios mío, de verdad lo amo. Me estoy volviendo loca por este muchacho». Pasaron 2 días. El martes por la mañana, la señora Vero le marcó por teléfono. «Basilia, necesito que vengas a la cafetería. Es urgente». Basilia se arregló, tomó un camión y se fue para allá. Cuando llegó, se dio cuenta de que la cafetería estaba abierta de par en par. No había ninguna remodelación. Karen estaba cobrando en la caja. Antes de que Basilia pudiera reclamarle a Karen por no avisarle, la señora Vero salió a la puerta y le hizo señas desde la banqueta de enfrente. «Basilia, ven para acá, rápido». Vero estaba parada en la puerta de la casa enorme, la casa de sus tíos, la casa donde entraba Doroteo. Basilia cruzó la calle y entró a la casa. Al cruzar el pasillo y llegar a la sala, la escena que vio le heló la sangre. Sentados en los sillones estaban los tíos de Vero, un par de señores ya mayores. La señora estaba abrazada a un cojín, llorando desconsoladamente. El señor tenía la mirada perdida en el suelo, y a un lado estaba el esposo de Vero con cara de muchísima preocupación. Basilia se quedó parada, sin saber qué hacer. ¿Qué pasó, señora Vero? ¿Por qué lloran? Vero le indicó que se sentara frente a ellos. Tragó saliva, la miró a los ojos y le dijo con la voz quebrada: «Basilia, ¿te acuerdas de los 200 pesos que te deposité a la 1 de la mañana hace unas semanas? ¿Te acuerdas que te dije que era para tus pasajes?» Basilia asintió, muy confundida. «Sí, claro que me acuerdo. Pensé que era un bono». Vero negó con la cabeza y le dijo: «No era un bono, Basilia. Esa noche yo tuve un sueño terrible. En mi sueño se me apareció mi primo Doroteo. Él me exigió, llorando, que te devolviera esos 200 pesos que te había hecho perder». A Basilia sintió que el piso se le movía. «A ver, espere, señora Vero. ¿Cómo que su primo Doroteo? Él es cliente del café. Él va a tomar chocolate conmigo en las noches. Él no necesita pedirle a usted en sueños que me devuelva nada». En ese momento, la tía soltó un llanto desgarrador, un lamento que hizo eco en toda la casa. Vero agarró a Basilia de las manos, que ya estaban heladas, y le dijo: «Basilia, Doroteo es el hijo único de mis tíos, y Doroteo falleció hace 3 años de una enfermedad muy grave. Lo que tú estás viendo todas las noches en el café es el fantasma de mi primo. Gente, imagínense estar ahí. Imagínense que les dicen que el muchacho del que se acaban de enamorar, el que les agarró la mano, el que se acostó en su cama hace unos días, lleva 3 años bajo tierra». Basilia sintió que le faltaba el aire.
Empezó a temblar como si estuviera en medio de la nieve. La tía, ahogada en llanto, le dijo a Basilia: «Mi niño no descansa en paz. Lleva semanas apareciéndoseme en las noches. Me dice que encontró el amor de su vida. Me dice que se va a casar con una niña llamada Basilia. Dice que tú ya le diste el sí para casarse». A Basilia se le vino a la mente el sueño del domingo, el parque, la propuesta de matrimonio. Ella le había dicho que sí en el sueño. En el mundo espiritual, ella había aceptado un compromiso con un muerto. Vero le explicó que habían ido con brujos, con curanderos, pero Doroteo era un espíritu muy fuerte y aferrado. La única solución era que Basilia fuera con ellos a ver a un curandero muy poderoso, un señor llamado Don Elías, que vivía en un pueblito a las afueras de la ciudad, para tratar de romper ese pacto. Basilia, aterrorizada, les dijo que no podía tomar una decisión así, que tenía que hablar con sus papás. Salió corriendo de esa casa, tomó un taxi y llegó a la suya hecha un mar de lágrimas. Le contó absolutamente todo a sus papás. Su papá, que era un hombre muy escéptico y de carácter fuerte, explotó de coraje. «Puras mentiras. Esa familia te quiere asustar para no pagarte tu liquidación o a saber qué mafias traen. Aquí no hay fantasmas ni nada, y si ese tal Doroteo es muy hombre y se quiere casar contigo, pues que venga aquí y me dé la cara a mí». Gente, las palabras tienen un peso brutal, y cuando uno reta a lo invisible responde. Esa noche todos se fueron a dormir. Basilia no pudo cerrar los ojos del miedo, pero el que tuvo la visita fue su papá. A la mañana siguiente, el señor salió de su cuarto pálido, con unas ojeras tremendas y las manos temblando. Miró a Basilia y le dijo: «Hija, háblale a tu jefa. Dile que vamos a ir a ver a ese curandero hoy mismo». La mamá de Basilia preguntó por qué. El papá, tragando saliva, contestó: «Ayer en la noche me desperté porque sentí un peso encima de mí. Abrí los ojos y estaba un muchacho sentado en mi pecho. Traía una camisa blanca y un pantalón azul. El muchacho me miró muy decente y me dijo: «Vengo a pedir la mano de su hija». Yo me enojé y le grité que se largara, que sobre mi cadáver le daba a mi hija. Y entonces el muchacho me agarró del cuello con unas manos que parecían de hielo. Se le desfiguró el rostro, se le pusieron los ojos negros y me gritó en la cara: «Ella ya me dio el sí, y si no me dejas casarme con ella, me la voy a llevar a la fuerza». Gente, el papá estaba aterrado. Ese mismo día, al mediodía, llegaron los padres de Doroteo y la señora Vero en la casa de Basilia, en una camioneta grande. Se subieron todos y emprendieron el viaje hacia la casa del curandero Don Elías. Durante el trayecto, nadie decía una palabra. El ambiente estaba pesado, denso, como cuando va a caer una tormenta. Llegaron a una casa de ladrillos expuestos y techo de lámina. Don Elías ya los estaba esperando. Abrió la puerta de madera rechinante. Todos entraron y se acomodaron en unos banquitos de plástico alrededor de un pequeño altar con veladoras prendidas, ruda y un vaso de agua. Pero fíjense en esto. Don Elías no miraba a la familia. Él miraba fijamente hacia la puerta de la calle, que se había quedado abierta. Y de la nada, con una voz gruesa y autoritaria, el curandero gritó: «Pásale de una vez. ¿Qué haces ahí parado viéndonos? Órale, métete». Basilia, por inercia, volteó a ver hacia la calle. No había nadie. Estaba el sol cayendo sobre el asfalto vacío. En ese preciso milisegundo, Basilia sintió un golpe en el pecho, como si alguien la hubiera embestido con muchísima fuerza. Sus ojos se fueron hacia atrás, sus piernas le fallaron y cayó al piso de tierra completamente desmayada. Aquí empieza la parte más tensa de la historia, amigos, y se las voy a contar tal como la mamá de Basilia se la describió a ella después, porque Basilia, desde el momento en que se desmayó, perdió el conocimiento por completo. Cuando ella cayó al piso, todos gritaron. Su mamá corrió a levantarla, pero antes de que pudiera tocarla, el cuerpo de Basilia se sentó de golpe. Sus movimientos eran rígidos, toscos. Abrió los ojos, pero su mirada ya no era la de una muchacha asustada. Era una mirada dura, desafiante.
Miró al curandero don Elías y cuando abrió la boca para hablar, la voz que salió de la garganta de Basilia era la voz de un hombre, era la voz de Doroteo. Hablaba a través de las cuerdas vocales de la muchacha, gritando y llorando con desesperación. «No me la quites, no me separes de ella, don Elías, por favor. Ella es mi esposa, ella aceptó, no le hagas daño». Don Elías agarró un ramo de pirul y albahaca, roció agua bendita y le gritó: «Suéltala, muchacho cabrón, tú ya estás muerto, tú no perteneces a este plano, la estás enfermando, la estás secando. Si no la sueltas por las buenas, te voy a dar en la madre y te voy a destruir el espíritu para que no reencarnes nunca». La cuerva de Basilia se retorcía en el suelo, lloraba con lágrimas que eran de Doroteo. En ese momento, la voz del fantasma empezó a suplicar, volteando a ver a los padres de Basilia. «Suegros, se los ruego, déjenme estar con ella. Yo la amo, yo la cuido, nadie la va a querer como yo». Imagínense la escena, gente. La pobre mamá de Doroteo, al escuchar la voz de su hijo muerto saliendo del cuerpo de esa muchacha, se tiró al suelo, de rodillas ante el curandero, llorando a gritos. «Ay, maestro Elías, no me lo destruya. Mi muchacho sufrió tanto con su enfermedad, se murió tan joven. No me le haga daño a su alma, se lo suplico». Y luego, la mamá de Doroteo se arrastró de rodillas hasta los papás de Basilia, agarrándoles los zapatos, rogándoles: «Se los ruego, compadres, perdónenlo. Es mi único hijo. No dejen que lo borren para siempre. Tengan piedad de una madre que perdió a su hijo». La neta, a mí se me hace un nudo en la garganta, nada más de imaginar esos gritos, el olor a incienso, la desesperación en esa habitación. La mamá de Basilia, viendo el sufrimiento de aquella madre, sintió una compasión inmensa. Se acercó al curandero y llorando le dijo: «Don Elías, espere, no lo destruya, tenga piedad del muchacho». Don Elías bajó el ramo de hierbas, miró al cuerpo de Basilia, directamente a los ojos del espíritu, y le propuso un trato definitivo. «Escúchame bien, muchacho, te voy a dejar existir, pero tienes que hacer un juramento frente a todos los que estamos aquí. ¿Juras por la luz de Dios que jamás la vas a volver a tocar físicamente? ¿Que nunca te vas a interponer en su destino? ¿Ni le vas a espantar a los vivos cuando ella decida rehacer su vida? Solo podrás ser su sombra, su ángel guardián de lejos. ¿Aceptas o te destruyo?». El cuerpo de Basilia asintió lentamente. La voz gruesa y triste de Doroteo resonó por última vez en el cuarto. «Lo juro, solo la voy a cuidar de lejos». En ese instante, Basilia dio un suspiro profundo, como si hubiera aguantado la respiración por minutos, y su cuerpo entero se desvaneció, cayendo pesadamente sobre los brazos de su papá. Cuando Basilia despertó en su cama, horas después, le dolía cada músculo del cuerpo. Su mamá estaba sentada al borde del colchón, secándose las lágrimas con un pañuelo, y le contó con lujo de detalle todo lo que había pasado en la casa del curandero. A partir de ese día, el peso opresivo que Basilia sentía en la espalda desapareció por completo. Los primeros días estuvo muy callada, procesando el hecho de que su primer gran amor en la Ciudad de México era un espíritu. Pasaron los días. Los papás de Doroteo, que eran dos señores muy ricos pero inmensamente solos, fueron a la casa de Basilia y les pidieron a sus papás un favor muy especial. Querían apadrinar a Basilia, adoptarla simbólicamente como su hija para no sentirse tan solos en su enorme casa. Al ver tanta tristeza y tanta nobleza en los señores, la familia de Basilia aceptó. Con el tiempo, Basilia renunció a la cafetería para enfocarse en terminar su carrera universitaria. Los papás de Doroteo incluso le ofrecieron regalarle el local del café para que ella pusiera su propio negocio, ya que era el deseo de Doroteo, pero ella, por respeto y por no generar chismes, no lo aceptó.
Sin embargo, todos los fines de semana iba a comer a casa de los señores, los acompañaba al súper, les hacía plática, se volvieron su segunda familia. Basilia nos cuenta en su correo que durante todos esos años de universidad sentía una vibra especial. Si caminaba sola de noche por la calle, nunca sentía miedo. Sentía que alguien grande caminaba un paso detrás de ella, cuidándola. Si tenía un problema difícil, las cosas se resolvían casi mágicamente. Pero en cuestiones de amor, no tuvo suerte. Varios muchachos de la escuela se le declararon, pero ella no sentía nada por ellos. Su corazón, de alguna manera extraña e inexplicable, seguía atado al recuerdo de aquel muchacho de camisa blanca impecable que no se tomaba el chocolate. Y bueno, ¿creen que ahí terminó todo? Años después, cuando Basilia ya se había graduado y empezaba a trabajar como profesional, tuvo un último sueño. En el sueño, ella estaba acostada en su misma cama. Doroteo estaba sentado a la orilla del colchón, pero ya no se veía pálido ni triste. Tenía una luz muy bonita alrededor. La miró, le acarició el cabello, pero sin tocarla realmente, y le dijo: «Basilia, ya me voy. Este es nuestro último adiós. Me han dado permiso de cruzar al otro lado. Te pido que seas muy feliz, que te enamores de un buen hombre vivo y que nunca dejes solos a mis papás». Basilia, en el sueño, empezó a llorar desconsoladamente, despidiéndose del amor de su vida. Cuando despertó, el sol ya entraba por la ventana. Basilia tenía el rostro empapado en lágrimas reales. Se sentó en la cama y al mirar la sábana, justo en la orilla del colchón donde él había estado sentado en el sueño, había 3 gotas de agua perfectas que parecían lágrimas recientes. Ella fue corriendo ese mismo día a visitar a los papás de Doroteo y les contó el sueño. Los señores, con una paz inmensa, le dijeron que ellos también lo habían soñado esa misma noche, despidiéndose con una gran sonrisa. Sabían que por fin Doroteo había encontrado la luz y se había ido a descansar. Unas 3 semanas después de ese sueño final, Basilia llegó de visita a la gran casa de la colonia. El papá de Doroteo estaba regando las macetas de la banqueta. Justo cuando Basilia iba a saludarlo, un perrito de la calle, un cachorrito mestizo color café oscuro, salió corriendo de la nada. Se le lanzó a los pies a Basilia y empezó a brincar, moviendo la cola y lamiéndole los zapatos con una emoción tremenda, como si la conociera de toda la vida. Basilia, derretida de ternura, lo cargó. El perrito le lamía el cuerpo, llorando de felicidad. El papá de Doroteo, sorprendido, se acercó y le dijo: «Oye, hija, qué chistoso. Ayer en la noche estábamos cenando, dejamos la puerta tantito abierta y ese perrito se metió corriendo a la casa, pero no se quedó en la sala. Se subió por las escaleras, se metió directo al cuarto de Doroteo, se echó a los pies de su cama y de ahí no lo pudimos sacar. Y ahorita que te vio llegar, bajó como loco a recibirte». Basilia miró a los ojos al perrito, y aunque la mente humana busca lógicas y coincidencias, en su corazón ella sintió una calidez que conocía perfectamente. Sonrió, abrazó al perrito contra su pecho y le dijo a su padrino: «Padrino, creo que ya sé cómo lo voy a bautizar. Se va a llamar Chocolate». Gente, de verdad que historias como esta te dejan una huella en el alma. Hasta la fecha, Basilia no sabe cómo explicar esto lógicamente, pero asegura que ese perrito, Chocolate, que hoy ya está viejito, ha sido su protector y su compañero más fiel, como si una parte del alma de Doroteo hubiera regresado de otra forma para cumplir su promesa de cuidarla sin hacerle daño. Pero bueno, ustedes tienen la última palabra. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse y activar la campanita. De verdad que nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Si han vivido alguna experiencia parecida, mándenla al correo o a la página, porque yo leo absolutamente todo.
Recuerden comentar acá abajo qué harían ustedes en el lugar de Basilia, porque los primeros comentarios serán leídos en el próximo video. Los espero en nuestra próxima noche de misterio. Recuerden mirar bien antes de apagar la luz, porque las promesas del más allá nunca se rompen.